Bueno, ya estas son nada más las fórmulas, igual. Y ya en lo que se empieza por el cálculo, bueno, vamos, se nos viene el tiempo encima. Bueno, ya el cálculo nos tiene que llevar a algo que necesitemos del actuador. Muéstranos esa parte. Y si alguien quiere algún detalle, nos detiene. Pero vamos a darle pues a obtener los datos que requerimos ya para el actuador. El cálculo a lo que nos lleva es al troz, al empuje. Y el factor que yo comentaba hace rato es el steam factor, que es el que depende del número de cuerdas y las entradas. Ese factor es el que siempre, pues luego hablo por teléfono ahí para pedirse bajada, porque ese pues hay quien te lo deje, no te preocupes. Porque esto ya nos conduce a un actuador. Faltan más cosas, ¿verdad? Pero los actuadorcitos del MX que puse primero, creo que llegaba hasta 50,000. No me acuerdo, pero aquí ya nos está empezando a conducir y todavía... Y sí es importante ese factor, o sea, sí tenerlo, sacarlo de alguna manera exacto, porque con el empuje se debe multiplicar por ese factor para que nos dé el torque requerido de la válvula. Que aunque es una válvula de vástago deslizante, debemos saber el torque porque es condicionante a la hora de seleccionar el actuador. Entonces ahí, pues yo ya tenía los dos datos y ya nada más considero un 15% arriba eso lo fue el factor miedo que dice usted para la selección del actuador. Ahí yo no había ya tenía varios factores de seguridad y no había contemplado eso porque no lo sabía, eso del 40%. Entonces, y aquí, por ejemplo, con esa información, con ese cálculo que hicimos, yo ya puedo determinar que tengo, el diámetro de mi... aquí, lo único es que yo chequé con esos datos y obviamente ningún actuador montado directamente me iba a dar ese torque ni ese empuje. Entonces, lo que tengo que hacer es checar en los diferentes reductores qué reductor de engranes es el que me va a dar ese torque y ese empuje para seleccionar. Aquí, pues... Esta parte, recálcala. Aquí es donde decidimos si vamos a poner un actuador solo directamente montado a la válvula o bien tenemos que elegir un actuador con un reductor. Aquí pues estuvo bien claro. Un actuador solo no había ningún interés. No vi con detalle, pero tú sacaste esa conclusión. Sí, aquí pues era principalmente todos los MX, ninguno me daba la información y como el requerimiento del cliente era un electrónico, era que querían ocupar un actuador electrónico, tuve que seleccionar, no pude ni siquiera... Un L120 yo creo que sí hubiera podido, pero eso no es electrónico. Que una válvula de 12 pulgadas, que teóricamente es una válvula no tan grande, ahí es un área de interfase donde usamos un actuador directo o lo usamos con el reductor. Claro que y por precio era mucho más caro el L120 con la tarjeta, la web. Claro. Y montado directo al reductor con el... Los L120 ya tienen que dejar de pensar en ellos, excepto cuando haya problemas de temperatura ambiente que le pegan a la electrónica como a cualquier electrónica. En las plantas de fuerza hay aplicaciones donde tiene mucho calor ahí y esto no van a jalar. Es la única que tienen que pensar en el L120 porque los tiempos de entrega aparte están yendo a 18 o 20 semanas y más. Pero es un actuador que tiene 60 años de existencia o 65, es un actuador viejo. Está igual, uno que compren ahorita está igual al primero que nació. Entonces hay que usar un actuador más moderno siempre que sea posible. Y siempre busquen la combinación, o sea, un motor más grande con un rotor más chico que cumpla, ¿verdad? Obviamente, y al revés, ¿verdad? Un productor más grande con un motor más pequeño encuentran un balance de que están más competitivos en dólares. Ahí juegan esas cosas con las que juegan, les da resultado en costo, en precio. Ya teniendo el cálculo y la forma es muy rápido, ¿verdad? Nomás sustituyes y te das cuenta luego cómo se obtiene, ¿no? Y pues bueno, en este caso, con los datos que yo tenía un empuje de 88.823 libras
y un torque requerido de 2.398. Ya con los factores de seguridad del 15%, pues son esos valores del final. Y lo que me podía dar ese torque, pues era un B320 70. De hecho, por ejemplo, el 50 me daba todo lo que era el empuje, que son como 102, y este marca 100.000. Pero ya no estoy ahí. Observan que no está seleccionando el actuador. Si tú ya decides una combinación, lo que seleccionas es el reductor, no el actuador. El actuador sigue después, ¿verdad? Pero empezó seleccionando al reductor, no al actuador. Sí, bueno, aquí eso ya me lo salté porque pues yo ya había checado los MX y ninguno me daba ni el torque ni el empuje. Entonces por eso me fui ya directamente ahí al cálculo a la selección del reductor. Y es el 70 porque en el empuje es donde me iba a hacer falta para en vez del 50 iba a tener que ocupar el 70 por el empuje. No me daba el empuje perdón, el torque que yo necesitaba. 10 y medio. 10-15 para chorchar unos 15 minutos. Mientras hablan nosotros aquí. Y ya, por ejemplo, ya que uno determina el tipo del reductor que quiere calcular, hay que calcular el torque que va a ocupar el reductor de engranes, o sea, el torque que le va a dar el actuador al reductor de engranes, que ese nada más es con el torque requerido entre el ratio y la eficiencia del actuador. En este caso yo voy a requerir un actuador que me pueda dar un torque de 510 pies por libra, que ahí es cuando ya procedo a seleccionar ahora sí el actuador o el motor que voy a ocupar. Exactamente, nada más que los datos que obtuvo Fernando de la válvula, quien los debe de cumplir en par y en la aceptación de vástago y todo ese reductor, ese es el que va en la válvula, no el actuador. Por eso seleccionamos el reductor. Ahora, rápidamente, los reductores son reglas de 3 simples. Un reductor, si es 5-1 y le entra un par de 1, va a salir un par de 5 con una pérdida. Pero teóricamente, si no hubiera pérdida, si un reductor es de 5-1, le entra un par de 1 y sale un par de 5. Pero le entra una velocidad de 5 y sale una velocidad de 1. Son reglas de 3. El par se aumenta en la proporción del reductor, la velocidad se reduce en la proporción del reductor, 5-1, 10-1, lo que sea. Nomás que el par tiene una caída, el reductor pesa y tiene fricción, se pierde algo en el reductor. De hecho, en el tiempo de cierre viene considerado justamente el ratio o la relación entre el actuador y el reductor para el tiempo. En este caso, pues la fórmula son los 60 por el número de vueltas que requiere la válvula para abrir, por el ratio entre las revoluciones por minuto que vamos a seleccionar. Ahí las revoluciones nosotros las podemos ir alternando hasta llegar al tiempo que requiere el cliente. En este caso, para el número de vueltas, la fórmula que me marcaba ahí era el largo del vástago o la carrera del vástago, el número de cuerdas por pulgada, porque pues hay que multiplicarlo para que nos dé la relación y dividirlo entre las entradas. En este caso pues era 12 por 2 cuerdas por pulgada entre una sola entrada. Entonces eran 24 vueltas para abrir completamente la válvula, y ya ese resultado se tiene que vaciar en la fórmula, que son 60 por 24 por el ratio que era de 6 entre las revoluciones por minuto que yo voy seleccionando. Aquí bueno, aquí lo que se tiene que seleccionar el actuador eléctrico que me brinda el torque del reductor de engranes que me está pidiendo, pero hay que checarlo a los 100 arranques por hora. También tiene una limitación de arranques, no creo que lo pueden estar arrancando y parando todas las veces que quieran, no están diseñados para eso. Aquí, por ejemplo, A ver qué no podemos brincar para irnos a los precios. Acá ya sé que no están entendiendo nada. No se preocupen. Vendan un juego de actuador con
entonces van a saber todo. Lo que queremos es que sepan que tenemos las herramientas. No se las aprendan ahorita, no les vamos a poner ningún examen, aunque me corran. Es que me dijeron que si no les ponía examen me corrían. Y bueno, aquí ya nada más es lo del... Bueno, ahí yo determiné el MX85 por los datos del... Por los datos de los 100 arranques por hora. Que era nada. Eso fue lo que mandó, fíjate. Lo que menos pensábamos, les aseguro que eso de los arranques por hora ni se habían imaginado ni que existía siquiera. Y pues ahí todo eso va a depender igual de las revoluciones por minuto que tengo aquí. Tengo que de alguna manera buscar el tiempo que me pedía ahí el cliente, que en este caso eran 120 segundos o 30, que era lo que ellos me daban. Pero pues a grandes rasgos es esa la parte de selección. Vamos a pasar a los precios rapidísimamente y después los documentos para ordenar. O sea, si ustedes creen que aquí ya acabaron, pues no. Tienen que venderlo y luego sigue lo que... Aquí la lista de precios, pues están todas las, acá las pestañitas con todos los equipos que hay disponibles. Y como toda lista de precios, es una herramienta no solo para sacar precios. Yo uso mucho las listas de precios para saber qué existe, qué está vendiendo el fabricante, porque siendo todo tan dinámico y que cancelan cosas y las obsoletizan, la que manda es la lista de precios. La lista de precios contiene lo que ahorita se está vendiendo. No solo contiene precios, ¿verdad?, sino también los productos que hay. Un cliente les va a pedir un actuador LY. No, sí está el LY. Pero vamos a poner que no está. Vamos a poner que no está. No, quiero un LY igual al que tengo instalado. Pues el LY sí está, pero realmente ya no existe, ya no se vende. Entonces tenemos que saber con qué lo vamos a sustituir. Las listas de precios no solo dan la información de precios, sino nos dicen que el fabricante está ofreciendo en este momento. Entonces, ¿cuál escogiste? 85. Aquí está. Ya no más agarran el precio. Yo soy lo más que hay tres. Pues es más caro. Pues es que tú sí, porque aquí todo te compran al precio que sea. Nosotros. Aquí está qué tiene cada cosa. Ahora hay que saber qué es. Yo supongo que tú hayas escogido la base A1. No hemos hablado de las bases, pero nada más hay dos bases. Base para actuador de 90 grados, que es la B4, que es la que trae el actuador. Cuando ustedes piden un actuador, esa es la base que va a traer. Si lo pedimos con base A1, que es la base de empuje, que es la que tenemos que usar ahorita, se le pone arriba la B4 siempre va ahí, que es la que ustedes ven aquí. Más que está tapado, esto sí me hubiera gustado mucho destaparlo para que lo vieran por dentro, pero esto que está aquí es la base B4. Entonces, pues rápidamente ya no vamos a alcanzar a ver las bases, pero B4 o B4E, aquí dice, son bases de torque, son para actuadores de 90 grados. Y base A1 es una base de empuje, que en el caso de esta válvula es la que tenemos que usar. Y la A1E, pues no tengo los datos, no vi. La base E es una extendida, tiene más largo el mango interior para hasta los cortos. Yo supongo que aquí la A1 normal quedó. Vamos a suponer que la A1 normal quedó. Nosotros ya sacamos el precio, que ya tenemos de aquí, ya escogimos. Ahora nos falta de acá. O de acá, o de acá. Ahí qué fácil. Ahí no quiero hacerte ver mal, pero ahí se escoge la B4, porque le va a mover al reductor. Perdón. Qué bueno, siempre que tengan con reductor, tienen que agarrar el B4, porque le va a dar vuelta, le va a dar torque. El reductor, totalmente equivocado, ¿cierto? Pues, qué bueno que me hiciste ver mal. Los reductores son los que absorben el empuje, no el actuador. Cuando un actuador va con reductor siempre es la B4.
cualquiera de estas dos, bueno, la B4, porque el reductor ya está preparado para no necesitar la extendida. Así que es esta. Ahora siguen las características de... Estos son los controles de la electrónica. ¿Te la pidieron una prueba de explosión? No era prueba de explosión. Todo esto queda cancelado. Estos son la prueba de explosión. Estos son a prueba de intemperies, WP. No creo que te hayan pedido Modbus ni que te hayan pedido nada del DDC ni nada. No, ni un protocolo, pero sí pedían. O sea, sí se ven muchas cosas, pero no está tan Llega modulante. Ah, ok. Es modulante. Modulante, no Modbus. Del lado derecho están los protocolos. Sí. Entonces, XP, los pruebas de explosión quedan cancelados. Y estándar no es modulante. Protocolos DDC no pidieron, entonces es este. 10.070 dólares. Opciones de volante no creo que te hayan pedido, pero existen también. Más grandes o con una... Hay volantes que traen una transmisioncita adicional, que es esta, para que sea más suave. Más que lo mismo que todas las transmisiones, ¿no? Se pone más suave, pero son mucho más vueltas. Son 8 vueltas, es 8 veces más vueltas que si no la tuviera. O sea, tiene su lógica la lista. Entonces ya nos vamos aquí al ¿qué dice? Usamos la base B4, aunque sea una válvula multivuelta. Las bases B4 son para, no para cuarto de vuelta, sino para par, no para empuje. No tienen fuerza para soportar el empuje, pero quien va a dar ese empuje es el reductor, no el actuador. Entonces usamos la B4 y con la 10.070. ¿Qué más hay que agregar? El reductor. Ok, ahora nos vamos al reductor. Usaste un M320. Las opciones adicionales, no sé si ocupaba salida de retroalimentación o algo. Yo ocupaba todo eso, pero ahí están los precios. Ahí sacamos. Hay que acabar. El capuchón del Basta. El capuchón de Basteo te lo pidieron. No me lo pidieron, pero yo lo coticé. Ok, sí, ahí está el capuchón. Mire, si ustedes no piden un capuchón, este es el actuador, esto no es el reductor, pero el reductor tiene lo mismo que el actuador, tiene un agujero y por ahí sale el vástago cuando la válvula se abre. Si no piden capuchón, el vástago sale aquí y se ve. Y si estás en una planta toda cochina ahí de carbón y Ahí es la de. se te va a llenar todo de mugre. La de Hilton que sacó el traje. Ah, sí, trae capuchón. Sí. Entonces, el capuchón es muy buena onda hasta para ustedes ofrecerlos si no se los piden porque les da la impresión de que saben. Y aquí en esta planta estás todo lleno de tierra. Vas a echar a perder la tuerca de arrastre del reductor con todo el mugrero, porque el vástago está lleno de grasa. Y todo el mugrero del ambiente se va a hacer un soquete ahí con la grasa. Aparte por seguridad, ¿no, ingeniero? Porque que de repente salga el No, Basta. también, aunque va a salir muy despacito, ¿no? Pero como quiera puede pasar alguien por ahí. No creo que va a ser. Ahí está el capuchón, pero aquí la que tiene el capuchón es la válvula. Ese capuchón. Acá el actuador no tiene capuchón. Entonces cuando esta válvula abra, el vástago va a salir por aquí y va a estar expuesto. Bueno, pero ahí está el precio. Es más, se lo damos gratis para ya no perder tiempo. Bueno, ponle ahí una lámina. Vamos a sacar el reductor. ¿Dónde está el reductor? Ok. Y escogiste un B320-60. B320-70 y otra vez tenemos varias opciones para el B320-70. ¿Cuál? ¿Perdón? Dale más arriba a la página. La página hacia arriba, no hacia un lado. La base. Ahí, ahora sí. Un poquito más, porque eso se me escurrió. Ahí.
Fíjense, ustedes